Ahora daremos una introducción al tema de derivadas vectoriales de funciones de varias variables. Ok, aquí tenemos la portada, tenemos los datos de la institución, los nombres y claves de los alumnos, la docente y la carrera. Okay. Para dar inicio en este tema, necesitamos saber qué es una función vectorial. Aquí tenemos una breve descripción. Una función vectorial es una función que transforma un número real en un vector, donde x respecto a t y z respecto a t son funciones componentes de variable real del parámetro t. Ok, lo que nos quiso decir esto es que estos vectores en este plano habrá múltiples puntos y en esos habrá vectores, o sea, muchos vectores se dirigirán a ese punto para describir ese plano. Ok, entonces el vector nos da la posición y la derivada de ese vector nos dará su velocidad, su segunda derivada nos dará su aceleración. Ok, era importante saber ese concepto para empezar el tema. Ahora necesitamos saber qué es una función vectorial de varias variables. Aquí tenemos esta descripción breve donde nos dice: una función vectorial de varias variables es una función de valor real de f respecto a x, y, z. Es una regla para obtener un nuevo valor que se escribe como f de x, y, z a partir de los valores de una secuencia de valores independientes. ¿Okay? Entonces en esta tenemos unos ejemplos de unas funciones vectoriales de varias variables. En este caso son de dos variables, es f respecto a x y y. La función dice que es 3x al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado. ¿Ok? Y también tenemos la otra que ya es de tres variables, que es h de x, y, z es igual a 5x cuadrada menos 3y al cuadrado más seno de z. Ok. Ahora tenemos que conocer qué es esta letra. Es muy utilizada en este tipo de funciones. Y esta letra se llama d de Jacobi. ¿Okay? Y no es otra cosa más que sirve para representar la derivada parcial de una función. En otro caso no nos utilizaríamos una d. Bueno, y estas derivadas parciales son para derivar una función vectorial de varias variables. Aquí tenemos una descripción. Una función parcial de una función de varias variables es su derivada respecto a una de esas variables, con las otras variables manteniéndose constantes. Las derivadas parciales son útiles en el cálculo vectorial y en la geometría diferencial. ¿Okay? Y aquí tenemos algunos ejemplos de una simple función vectorial de varias variables. Y aquí están las formas que se utilizan para describir que vamos a hacer su derivada parcial. Y aquí también tenemos pues fórmulas, bueno, algunas fórmulas que se utilizan en este tipo de problemas. Dice derivada parcial de u respecto a x va a ser igual al límite en el cambio de x cuando tiende a 0 de f de x, cambio de x, y z, menos f de x, y z sobre el cambio de x. Bueno, ok, entonces esta sería una breve introducción. Mi compañero les mostrará cómo se realizan este tipo de problemas en algunas aplicaciones. Fue de todo, gracias. Los objetivos generales. Bueno, tenemos que presentar a los estudiantes el lenguaje, los métodos y la interpretación de los conceptos fundamentales del cálculo vectorial, familiarizarlos con las técnicas básicas del cálculo vectorial y algunas de sus aplicaciones a fenómenos físicos y al cálculo tanto de integrales de línea y como de superficie. Bueno, analizar y
plantear y resolver problemas que requieren el manejo de varias variables en forma simultánea, en modelos matemáticos asociados a situaciones que se presentan en ciencias como la ingeniería. Objetivo. Yo les voy a hablar sobre los objetivos específicos, pues en este caso sería que vamos a analizar, entender y comprender en plano y en especie, pues lo que vendría siendo una función vectorial, así como también buscaremos encontrar las derivadas parciales. Explicaremos lo que es una función vectorial, también como explicaremos sobre sus derivadas de una manera más detallada para que así puedan llegar a comprendernos. También definiremos lo que es una función vectorial en varias variables y sus derivadas, también como se mostrará un ejemplo para poder ser explícitos y que puedan entendernos de una mejor manera. Y nos dice que el siguiente vector que tiene como función y sus variables son x e y es igual a 3x cuadrada y cuadrada más y cúbica menos 2xy. Entonces de este vector nos pide sacar la segunda derivada de la función, que sería el vector de x, al igual que la segunda derivada del vector con respecto a y. Bien, entonces para esto, para el primer ejercicio, tenemos que la diferencial del vector de x y y con respecto a x. Voy a poner el vector por este lado para que sea más fácil. Igual a 3x cuadrada y más y cúbica menos 2xy. Bien, entonces aquí nos pide que derivemos el vector con respecto a x para sacar su magnitud. Entonces aquí 3x, el 3 y la y las mantenemos como constantes, así que se sacan de la diferencial y ya tendríamos la diferencial de dx cuadrada con respecto de x. Este y cúbica se elimina porque es una constante. Su derivada sería 0. Aquí al igual, el 2 y la y se sacan para que solo se derive x. Bien, entonces como resultado de este tendríamos la magnitud 6xy menos 2y cuadrada. Bien, ya que tenemos la primera derivada del vector, ahora sí tenemos que sacar la segunda derivada del vector con respecto a x. Bien, entonces aquí utilizamos esta porque ya sacamos la derivada, ahora tendríamos que sacar la segunda derivada. Entonces aquí el 6 y la y se sacan porque son constantes y se deriva x, y esta se hace un 0 porque no tenemos aquí la variable x. Entonces la segunda derivada de este vector sería 6y. Bien, así que sería el resultado.
ahora nos pide sacar la diferencial del vector de xy con respecto a y para saber su magnitud. Bien, entonces ya hacemos lo mismo que el ejercicio anterior, pero ahora la x se va a mantener como constante. Aquí en este inciso, el 3x cuadrada se saca como constante y derivamos solamente la y más la diferencial de y cúbica de y. Igual aquí el menos 2x se saca para solo derivar la y. Entonces el resultado de este nos daría 3x cuadrada, porque este es 1, más 3y cuadrada, menos 2x. Bien, entonces aquí ahora nos pide sacar la segunda derivada del vector de xy con respecto a y para saber la magnitud de este vector. Entonces ya tendremos que hacer con este vector. Entonces aquí la derivada de 3x cuadrada se elimina porque no tenemos una y que derivar. Aquí sería de 3y cuadrada, se me fue, sería 6y, y aquí también se eliminaría porque no tenemos una variable y que derivar. Bueno, pues en conclusión tenemos que la diferencia de una variable dependiente está regida por más de una variable independiente. Sabemos que al trabajar con funciones de tres variables y que generalmente son llamadas z, esta es igual a f de x, y, pues la idea de la relación es más compleja, puesto que el valor de z depende no solo de x o de y, sino de puntos coordenados a los que corresponde un valor de z. También nos dice que las funciones en varias variables son funciones como cualquier otra, que cumplen la misma definición en la función. También se tienden a graficar una función para así observar su comportamiento y entenderlo con mucha más claridad. Las funciones de varias variables no existen exentas de ello. El problema es que no todas las funciones de variables se pueden graficar. De hecho, hay un número máximo de variables que pueden permitir graficar que es de tres variables, ya que dimensionalmente no se pueden observar más de tres variables interactuando entre sí, o al menos no se pueden ver gráficamente. Las funciones de variables también dependen de un rango y dominio, tal y como ocurre en funciones de dos variables. En sí, la idea es la misma. Tenemos que el dominio es el rango de valores que puede tomar el argumento de la función sin que ésta sea indefinida, y el rango es el conjunto de valores reales que toma la función de z en función del dominio.